Hola, ¿qué tal? Excelente noche, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. Vamos, deme un segundito. Muy bien, ahora sí. Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Vamos por parte del programa de Ingeniería Educativa, a través de la Maestría de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, en la asignatura de Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. El catedrático, doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y el maestrante, yo. Doctor Benjamín López Ayala, originario de Guadalajara, Jalisco, México, 19 de enero del 2025 es la fecha de entrega de este programa. Espero que les guste. Permítanme. Muy bien. El día de hoy haremos una revisión de artículo. Este artículo, denme un segundito, por favor. Bien. Este artículo es llamado The Influence of Menstrual Cycle on Strength Training, a Literal Review. Es una revisión de artículos respecto a la influencia del ciclo menstrual en los entrenamientos de fuerza. De este artículo hemos desarrollado un resumen durante la clase, mejor dicho, y lo vamos a hacer en una ponencia el día de hoy, lo cual a mí, en mi particular caso, se me hizo un tema muy interesante. Muy bien. Una introducción muy breve sería que el ciclo menstrual para las mujeres llega a ser un problema, por así decirlo, a través de su desempeño deportivo, ya que tiene variabilidades en cuanto a los sistemas de fuerza, a los sistemas de alimentación, a los nutrientes que necesitan, todo a través de los cambios hormonales que van fluctuando poco a poco a lo largo del mes, aproximadamente de 24 a 28 o hasta 31 días. Llega a haber cambios fisiológicos, puede haber un poquito de inflamación, puede haber, como lo hemos mencionado, un incremento de la fuerza, alteración del estado de la psique, que nos puede llevar a un deterioro en la toma de decisiones durante el entrenamiento, durante partidos o incluso llegar a poner en riesgo los campeonatos de las mismas. Una mala alimentación. Mm, Cuando yo era joven, digo, no, que no lo sé ahorita. Cuando era más joven, cuando era adolescente, en la prepa, me tocaba ver mucho atletas, sobre todo compañeras que estaban en voleibol, en básquetbol, que era muy demandante y entrenamientos a la hora del sol más intenso, que se fatigaban demasiado. Y posteriormente me llegaban a platicar ya en confianza, pues que era porque tenían el tema de su regla. Cuando no tienen una buena alimentación o tienen un déficit calórico porque dicen que querían estar más delgadas, que querían bajar de peso, que querían llegar a un físico diferente, y no se ponía en concepto a lo que ellas estaban entrenando o los requerimientos que realmente presentaban para el desarrollo de su deporte, tenían este tipo de problemas. Hubo algunas que incluso llegaron a desmayar en cancha. Puede haber, como lo mencionábamos, alteración de las decisiones, ya que pueden ser muy emocionales, pueden ser muy irascibles o un poco indiferentes. Entonces sí me llegó a tocar ver que su criterio se veía ligeramente alterado a través de estos meses. Y modificación en el rendimiento, hay quienes rendían más, hay quienes rendían menos, dependiendo de en qué etapa del ciclo se encontraran. Todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. En el auge del deporte, a mí se me hizo muy interesante dentro del artículo que para 1988 en las Olimpiadas de Seúl aproximadamente un 26% de la población eran mujeres, de las atletas. En Río de Janeiro, 2016, llegó a ser un 45%, esto ya es un crecimiento casi del doble, que es muy interesante. Y en el Tokio 2021 hubo un equilibrio mucho, se cerró la brecha realmente bastante en lo que sería las competencias de hombres y las competencias de mujeres, y se proyecta para que en las próximas Olimpiadas se llegue a crecer hasta un 49% de la población de mujeres. Muy bien. ¿Qué es el ciclo menstrual? Vamos a empezar por definir un poquito lo que sería el ciclo menstrual. Tiene un desarrollo de aproximadamente 10 más, 10 menos, dependiendo de la persona, de 21 a 35 días. Eso sería un ciclo menstrual normal, por quererle decir de alguna manera, que el término no me encanta, pero para fines prácticos.
Y una menstruación, que sería el periodo de sangrado de 3 a 5 días, lo cual se puede llegar a considerar saludable. Todo esto es una preparación para que las personas del género femenino lleguen a presentar un embarazo y fluctúan principalmente dos hormonas que posteriormente estaremos mencionando unas adicionales que serían los estrógenos y la progesterona, que son los que nos van a dar las pautas a través del mismo ciclo. Hay diferentes fases dependiendo del estudio y de cómo se haya realizado el mismo. Vamos a hablar de dos hasta cuatro o si no es que cinco fases. ¿Qué síntomas llegan a presentar las mujeres cuando llegan a presentar síntomas? Porque esto no quiere decir que todas las mujeres llegan a presentarlos. Hay quienes sí, hay quienes algunos, hay quienes no sienten absolutamente nada más que el puro sangrado. Llegan a presentar cefalea, dolor tipo cólico, obviamente por las contracciones uterinas, lumbalgia, dolor lumbar, mastalgia, dolor en los pechos, antojos, los famosos cravings que les llegan a dar a través de estos periodos, se están que se mueren por comer algo dulce, algo salado, algo picante, pero pues ya depende de cada persona, como lo estábamos mencionando, irritabilidad y la presencia de acné, principalmente en cara. Estos son algunos de los síntomas que se llegan a presentar. Como lo menciono, no quiere decir que todas las personas lo vayan a tener. ¿Qué hormonas llegan a presentar en esta variabilidad? A través del mismo ciclo. Hay que dejar algo muy en claro. Las hormonas no van a fluctuar de una manera constante. No es como en el hombre que en la mañana liberan una, en la tarde liberan otra y en la noche ya se bajaron, a medianoche tienen la fluctuación de otra. No es tan constante el impulso. A través del mes, o a través de los días, de estos 26 a 31 días, van a estar jugando roles muy principales dependiendo de cada fase, lo que sería el estrógeno, la progesterona, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, entre otras, pero para fines de estudio, estas son las que más nos llamaron la atención. Subfases que lo acabábamos de mencionar serían la folicular temprana, folicular tardía, la fase de ovulación como tal, una fase luteinizante y premenstrual. Esta fase hay quienes sí la tomaron en cuenta, hay quienes no la tomaron en cuenta, dependiendo del estudio que se haya desarrollado. Muy bien. Las fases del ciclo menstrual. La preovulación es una fase, la ovulación es otra y la posovulación sería una tercera. Tenemos lo que sería el ciclo ovárico y lo que sería el ciclo uterino. Dentro de la fase folicular, que es la que vamos a estar ahorita dándole un poquito más de foco más adelante, la parte temprana sería antes del periodo o antes del sangrado y la fase tardía sería la fase proliferativa, que es donde el útero empieza a llenarse, empieza a ensancharse para la que sería posteriormente, en un dado caso, la recepción de un óvulo fecundado por un espermatozoide. Posterior a la fase folicular viene lo que es la ovulación como tal, que es la liberación del ovocito por parte del ovario. Y de aquí viene lo que sería la posovulación, que viene la fase lútea y la fase secretora, que es para que se llegue a realizar el implante de este producto. Muy bien, lo que sería la fase folicular temprana, etapa de sangrado, como lo estábamos mencionando, y básicamente todas las hormonas se encuentran relativamente bajas, porque al momento del sangrado ya es una etapa, por así decirle, de desecho. Ya está deshaciéndose el cuerpo de lo que no se utilizó en ese momento para gestar una nueva vida. Y llega a durar, como lo habíamos mencionado, de 4 a 6 días. Hay quienes les duran 3, hay quienes les duran 8, pero ya depende también si es una persona saludable y que no tiene alteraciones hormonales. Todo esto son criterios a grosso modo ahorita que lo estamos platicando. Tiene su porqué cada una de ellas y tiene diferentes patologías que lleguen a presentarse, pero lo veremos posteriormente. Folicular tardía dura hasta la ovulación, que es lo que estábamos comentando. Hay mayor cantidad de estrógeno y menor cantidad de progesterona. Este es un sube y baja entre estas dos hormonas. Va a haber mucho estrógeno, va a haber poco estrógeno, y luego va a haber mucho progesterona, y luego va a haber poco estrógeno. Bien, la fase de la ovulación, hay menor cantidad de estrógeno, favorece la misma ovulación, esa bajada, y va a aumentar lo que sería la hormonal luteinizante, preparando el ovocito para ser liberado hasta el momento de su liberación y que se produzca la fecundación, como estábamos mencionando. La fase lútea se produce horas después de que salió el ovocito del ovario, o sea, la parte de la ovulación. Esto va a ser a través del cuerpo lúteo, con un aumento en la producción de progesterona, como estábamos mencionando. En esta etapa sube la progesterona y hay una menor cantidad de estrógeno, que es muy importante. Y la fase premenstrual sería el periodo sintomático que les estaba diciendo. Dolores de cabeza, hinchazón de pies, mareos, diferentes síntomas que se pueden llegar a presentar. No todos, hay que aclararlo, no todos los síntomas se llegan a presentar, a veces uno, a veces dos, a veces todos. Ya depende de cada persona. Y esto es lo que les estaba mencionando del ciclo menstrual.
El ciclo menstrual, como lo dije al inicio, a comparación del hombre, no es tan constante. No es una secreción de testosterona básicamente todo el día, en algunas horas en particular, obviamente, sino que va fluctuando como lo podemos ver en la imagen. La fase folicular está en rosa, la fase lútea está en un azul medio menta, por así decirlo. Pero lo que sería el pequeño círculo rojo que vemos ahí es la fase de sangrado, del día 1 al día 6 aproximadamente, medio alcanza a tocar un poquito lo que sería el día 7 todavía, que es la producción de la hormona folículo estimulante durante toda esta etapa de la fase folicular. Por eso lo tenemos en rosa, en las líneas de abajo se ve claramente. Muy bien. La fase proliferativa en naranja, que aquí ya vemos que hay un ligero aumento de la LH previo a la ovulación. Y cuando pasa la ovulación, la misma leche ya empieza a bajar y entramos a la fase lútea, o lo que sería la fase secretora, que se le denomina secretora de una manera muy práctica, porque si en dado caso de que haya una fecundación, tiene que estar muy nutrido ese útero para que se llegue a dar toda la alimentación que necesita ese embrión. Y aquí tenemos una etapa muy grande de progesterona. Si queda de esta manera, espero lo más claro posible. Fase folicular, tenemos folículo estimulante. Fase lútea, tenemos progesterona. Y en lo que sería la segunda parte de la fase folicular, tenemos el pico de estrógeno. Como tenemos el estrógeno alto, la progesterona baja. Y donde tenemos la progesterona alta, el estrógeno baja. Sí, queda considerablemente claro, yo creo yo, con la imagen. Muy bien. ¿Esto por qué es relevante? El estrógeno, de alguna manera, por así decir, funciona como una hormona anabólica, ¿sí? En el área deportiva conocemos que los anabólicos están diseñados para que nosotros generemos mayor cantidad de músculo, más resistencia. Y lo que sería la progesterona es una función catabólica que disminuye el rendimiento y la fuerza como tal. Aquí tenemos en las imágenes a una atleta de CrossFit multicampeona de los CrossFit Games que se llama Tia Claire Toomey. Como pueden ver en la imagen de arriba, su cuerpo es un desarrollo sorprendente. Para mí no hay otra palabra, por algo es la campeona indiscutible. Pero hace un campeonato, si no me recuerdo, estaba embarazada. Jamás dejó de entrenar, cosa que es muy admirable desde mi punto de vista porque hay mucho el mito de que las mujeres embarazadas no tienen que hacer ejercicio. Ella nunca dejó de entrenar, solo le bajó el volumen y subió la capacidad. Poco peso, muchas repeticiones, tiempos reducidos. Y pues obviamente cuando estaba sana, pues, su desarrollo muscular no nos puede decir otra cosa, pues que entrenaba a tope. Entonces sí se puede seguir haciendo ejercicio durante el embarazo y opino muy fuertemente que es algo que debemos de tener como cultura ya que llega a desarrollar una muy fuerte prevención en patologías. Muy bien, vamos a lo que sigue. Para el artículo que estábamos mencionando desde el inicio, se estudió lo que serían fuentes de PubMed. Se incluyeron artículos en español, en inglés. Principalmente los criterios de inclusión fueron mujeres menstruantes sanas, que tuvieran parámetros saludables, que sería más adecuado que normales, periodos regulares, no estar en uso de anticonceptivos, solo pacientes femeninas y que estuvieran en entrenamientos para el desarrollo de fuerza, ya fueran atletas o no fueran atletas en forma. Y de los resultados, obtuvimos artículos desde 1996 en este estudio, como lo mencionaba, artículos en inglés y en español. Un total de 1524 artículos fueron analizados, de los cuales solo se aceptaron 10 por los parámetros de inclusión y exclusión. De esos 10 artículos, tuvimos un grupo de estudio de 234 pacientes femeninas sanas. El resultado como tal no fue muy concreto. Ahorita vamos a hablar por qué. Fuerza de presión fue uno de los parámetros para el estudio. No hubo realmente un resultado claro. O sea, no hubo una determinante de que la fase lútea o la fase proliferativa son las más adecuadas para entrenar o por esto ya que no hubo realmente un punto clave o una media que nos pudiera determinar cuál es la mejor etapa para poder desarrollar el entrenamiento de nuestras pacientes femeninas, de nuestras atletas. ¿Por qué fue uno de estos puntos? Porque algunos artículos tenían atletas de alto rendimiento y otros tuvieron pacientes sedentarias, relativamente, que les pusieron entrenamientos de fuerza. Principalmente la fase lútea fue la que llegó a recopilar mayor data sobre un mayor crecimiento en la muscularidad y en la fuerza.
y en la resistencia de las pacientes que eran ya entrenadas en un ramo deportivo como tal. Y la fase folicular tuvo un menor rendimiento. El ejercicio influye, para mí sí es un punto muy importante, porque el mismo ejercicio que nosotros estamos desarrollando, bueno, que las mujeres desarrollan dentro de estos periodos, hacen que las hormonas trabajen de una mejor manera y estén mejor ordenadas. Los resultados, como lo estábamos mencionando, en realidad fueron poco fiables. Los niveles de entrenamiento fueron muy variados. Había pacientes sedentarias, había pacientes recreativas, había alto rendimiento. Entonces, desde un punto de vista ya muy analítico, no fue sumamente conclusivo, que digamos. Los métodos de evaluación para las siguientes etapas para las diversas etapas de la menstruación, ya fueran 2 a 5, no estaban también tan claras y no fueron las mismas. Y el número de las fases, como tal, como lo había mencionado ahorita, tampoco fue muy determinado y no pudimos sacar alguna conclusión de esto. Muy bien. Parte de los resultados que sí estuvieron claros en este análisis, la fuerza isométrica no se ve alterada. Para mí esto es un punto muy importante, ya que llego a tener pacientes en rehabilitación. Para mí la fuerza isométrica es un punto muy interesante a tratar, ya que la articulación se fortalece más sobre los entrenamientos de isometría que por los entrenamientos excéntricos concéntricos. Entonces, estos ejercicios yo los llego a usar cuando llegan a ser pacientes de rehabilitación y los utilizo para fortalecimiento de las mismas articulaciones en variantes alternas, como sería un curl de bíceps martillo, como lo vemos en la imagen, alterno con el brazo dinámico. Entonces, para mí esto es un punto muy favorecedor para cualquiera de mis atletas. Principalmente se vieron cambios en ejercicios de presión. La que más se fue mencionando fue la sentadilla a razón de un 1 RM o de su peso máximo. En la fase folicular hubo un mayor rendimiento, hasta un 60% mejor en la fase folicular, que sería la parte temprana, y un 80% en la parte tardía. Entonces, mientras más estrógeno había, más fuerza también llegaban a desarrollar nuestros atletas. Conclusiones de este artículo: poca información, realmente falta más estudio, más investigación y más que sea más, que te haya más en abundancia, más en número, que esté mejor regulado. Mientras mejor regulado esté y tenga los mejores lineamientos y sean los mismos lineamientos para todos, realmente podemos llegar a tener una conclusión respecto a este tema, lo cual a mi punto de vista sería un parteaguas muy importante dentro de los entrenamientos para las atletas femeninas. Los ejercicios de presión fueron los más estudiados, por así decirlo, y fueron los que más resultados llegaron a presentar, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y la fase folicular realmente no tuvo tanto impacto. Sí, ya bajaba un poquito el rendimiento. Muy bien, ejercicios de presión. Ejercicios de presión, tenemos pues, los 5 grandes clásicos, ¿no? Tenemos el bench press, tenemos el peso muerto, tenemos el press militar de hombro y tenemos lo que sería la indiscutible sentadilla. ¿Por qué les puse diferentes imágenes? Diferentes atletas, diferentes volúmenes, diferentes desarrollos musculares. Como lo podemos ver, ya es una competencia de powerlifting, ya son palabras mayores. Pero me gustaría que ustedes vieran estas imágenes, las analizaran un poquito y realmente pudieran decir a ciencia cierta qué está mal. Porque aparte de lo que sería el tema hormonal, tenemos que tomar muy en cuenta toda la parte de la biomecánica. Si nosotros tenemos una biomecánica adecuada para la ejecución de todos los movimientos, de los gestos deportivos que estamos empleando, tenemos una disminución en lo que serían los riesgos de lesiones, que para mí es vital que mis atletas estén en perfectas condiciones y que el riesgo de lesión sea mínimo, porque cualquier lesión puede echar abajo muchos meses de programa, muchos meses de esfuerzo, muchos meses de sacrificio. Entonces, sí me gustaría que si pueden analizarlas, denles una checadita a cada una y déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes ven. ¿Está bien hecho este bench press? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué le cambiarían? ¿Este peso muerto es adecuado? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Qué le cambiarían? El press militar igual. Y esta sentadilla ya es una competidora especializada. Yo creo que básicamente todo está bien, hasta los spotters están bien colocados para mí. Entonces, sería muy agradable ver sus comentarios y dar una retroalimentación de los mismos, poder dialogar un poco y generar un poquito de comunidad también. Dosificaciones del ejercicio desde un punto de vista muy concreto, muy específico, si realmente pudiéramos llegar a desarrollarlo en cada atleta a lo largo de cada mes,
Para mí, creo que esta imagen representa de una mejor manera cómo pudiésemos llevarlo a cabo. Fase lútea, un poquito de cardio ligero, movilidad, yoga, mindfulness, que el paciente esté bien concentrado, que nuestro atleta tenga todo el foco en sus desempeños. Durante el periodo menstrual, ejercicios suaves, movilidad, estiramiento y un soporte activo que se mantenga en movimiento todo el tiempo. Fase menstrual, de bajo rendimiento. Fase folicular, ya tenemos ejercicios de fuerza y que llega a desarrollarse de una mejor manera. La fase de ovulación, y aquí ya tenemos la fase tardía, que es donde más estrógeno hay. Aquí ya podemos empezar a buscar los 1 RMs o los pesos más pesados, repeticiones de 5 sets de 5 repeticiones muy pesadas con un tiempo de descanso intermedio, 3 hasta 5 minutos, para que pueda batir esos mismos récords. Entonces, para mí, esta imagen representa de una manera muy exquisita lo que sería cómo podemos trabajar mes a mes, dependiendo de qué en fase se encuentra nuestra paciente. No todo tiene que ser al 100, no debe de ser al 100. Nadie puede estar en esas condiciones por muy especializado que esté, por mucha mentalidad, por mucha psicología que le quiera meter. Hay días que estás bien, hay días que estás mal, hay días que estás estresado, hay días que no dormiste, hay días que comiste, hay días que no. Entonces, si en un mundo perfecto, por así decirlo, que pudiéramos dividir todo su ciclo menstrual por etapas de entrenamiento, esta sería la mejor modalidad que pudiéramos utilizar. Hasta aquí sería el resumen de este documento. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor déjenmela en los comentarios. Espero que este video sea de agrado de ustedes y que le puedan hacer provecho. Muy buen día.